Paranormal, o fenómenos paranormales, son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias, que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos no completamente entendidos, como, por ejemplo, la energía oscura. Acompáñame en este video para poder conocer los 7 lugares más paranormales del planeta. Comencemos. Número 7. En el mundo existen muchos lugares con historias de fantasmas y de casas encantadas, pero seguramente Reino Unido e Irlanda sean aquellos que con más sitios habitados por fantasmas y espectros cuenten. Hoy abrimos nuestra sección errantía por el mundo, con uno de los lugares más encantados de Inglaterra, la Rectoría de Borley. La vieja historia de este lugar comienza en el año 1362. En este año cuentan que donde se sitúa actualmente la Rectoría de Borley, había un monasterio benedictino. La oscura historia de este lugar nunca llegó a ser aprobada por todos, pese a que muchos creen en ella. Dice que uno de estos monjes se enamoró de una monja de un convento cercano, y cuando este romance se dio a conocer ambos fueron castigados, él con la horca y ella enterrada viva en su convento. Aunque los primeros fenómenos paranormales realmente no comenzaron hasta el siglo XIX, cuando los lugareños aseguraban oír extraños pasos y lamentos procedentes de la rectoría. No fue hasta 1900 cuando las 4 hijas del rector afirmaron haber visto a una monja cuyos ropajes no coincidían con la época. Cuando ellas fueron a comprobar de quién se trataba, la religiosa desapareció de repente, no pudiendo dar crédito estas niñas a lo que habían visto. Fueron varias las apariciones ocurridas durante este tiempo, entre ellas la de un coche tirado por caballos fantasmales y conducido por jinetes sin cabeza. Varias fueron las familias que vivieron ahí y a todas les pasó alguna clase de fenómeno extraño, desde un paquete con un cráneo de mujer hasta fenómenos de tipo poltergeist. Los que más sufrieron estos extraños sucesos fueron los Smith. La mujer fue la que encontró el cráneo de mujer tan solo un día después de mudarse a la Rectoría Borley. Cuando ésta, asustada por el macabro hallazgo, llamó a la policía para enseñarles el cráneo, este había desaparecido misteriosamente. Otro de los fenómenos que vivió este matrimonio fue el escuchar unas campanas cuyas cuerdas habían sido cortadas. Tras toda esta fenomenología decidieron abandonar su hogar ya que no pudieron seguir allí. Número 6. ¿Alguna vez te has puesto a mirar a través de la ventana del auto mientras estás viajando? Apuesto a que sí, ya que resulta ser muy entretenido ver los espectaculares paisajes mientras llegas a tu destino en una larga carretera que se te hace eterna, pero siempre buscas algo con que entretenerte, ya sea leyendo un libro, jugando un videojuego portátil, o simplemente viendo a través de la ventana del auto, ya que la imaginación no tiene límites. Pero ¿qué pasaría si te digo que hacer esta acción de mirar a través de la ventana en esta carretera resulta ser muy aterrador y siniestro? Existen múltiples carreteras alrededor del mundo, unas más largas que otras más oscuras, muchas supuestamente embrujadas, unas tétricas, algunas se han ganado la fama de ser especialmente aterradoras, mientras que otras simplemente normales como cualquier otra carretera. Shades of the Dead Road es el nombre oficial de este trayecto, que en español vendría siendo la carretera de las sombras de la muerte, aunque cueste un poco difícil de creer del por qué se le ha puesto este sobrenombre. Esta carretera de un poco más de 11 kilómetros de largo cerca de Nueva Jersey se ha ganado la fama y el terror de muchos. En la actualidad nadie sabe por qué se le ha atribuido este nombre, sin embargo, existen varias teorías que le dan referencia a ese nombre tan característico. Entre los años 1920 y 1930 hubo 3 asesinatos brutales a lo largo de la autovía. Uno de esos asesinatos es que a un hombre le pegaron con una barra de hierro en la cabeza, hasta dejarle el cráneo totalmente destrozado, lo que resulta bastante aterrador en solo pensar cuántas personas murieron en ese lugar siendo asesinadas por psicópatas a sangre fría. Según otra teoría, el origen está en una mujer psicópata que disfrutaba decapitando a sus víctimas cerca de la carretera. Además, en esta carretera se han producido un gran número de fatales accidentes de tráfico.
Por otro lado, en 1850 muchos insectos portadores de malaria anidaron en un acantilado cercano a la carretera. La carretera, además, pasa por un estanque el cual no tiene un nombre oficial, pero los habitantes de la zona han apodado el Ghost Lake, o lago fantasma. Varias personas dicen haber visto fantasmas por la zona, sobre todo en una vieja y abandonada cabaña situada entre el lago y la carretera que ella les había mencionado anteriormente, donde se dice que murieron muchas víctimas a manos de los psicópatas caníbales. El estanque se ha convertido en un sitio con frecuente e inexplicable actividad paranormal. Según la leyenda, los fantasmas de los psicópatas que trabajaban en la carretera merodean por los alrededores del lago y utilizan la cabaña abandonada como lugar de reposo. Además ocurre algo muy extraño e inusual en esa zona: el cielo siempre está extrañamente iluminado, a pesar de que no hay farolas en un radio de más de 10 kilómetros, lo que le da un aire de misticismo y terror oculto. Además existen informes acerca de gente que ha sido atrapada por una brillante luz blanca tras acercarse demasiado a la cabaña, o incluso de sombras que merodean cerca del lago. Número 5. La Casa de los Tubos es una casa muy famosa en Monterrey, ya que a la vista es una construcción un tanto compleja, rara pero la verdad muy bonita a la vista. Esta casa se encuentra en la colonia Country, y cabe mencionar que la obra está en obra negra y deshabitada desde los años 70. Se dice que en esta casa se escuchan llantos de una mujer joven por las noches, al igual que se ven diferentes sombras de una presencia femenina dentro de esta casa. Se cuentan diferentes historias que cuentan sobre apariciones de niños jugando en la entrada, una niña y un niño de edades similares, y una mujer de apariencia joven que se asoma por uno de los huecos de la casa, que algún día pretendió ser una ventana. De esta casa se cuentan diferentes versiones. La más común es la siguiente. En los años 70, una familia adinerada quería construir una casa diferente para su hija, la cual sus padres veían diferente, ya que la niña padecía la parálisis de sus piernas. Cuando se comenzó a construir, la niña parecía realmente contenta por su nueva casa, y pidió a su padre la llevara a ver cómo estaba quedando. El día que la niña fue a verla, dos de los albañiles que construían la casa sufrieron un accidente terrible para ya nunca más regresar a la misma, pues se dice que nunca más pudieron hablar del asombro que les causó el accidente. Tiempo después la familia logró contratar un nuevo grupo de albañiles para terminar la casa, y la niña de nuevo quiso ir a ver cómo estaba quedando. La casa, con sus múltiples rampas, estaban diseñadas para que la niña se pudiera mover con mayor facilidad con su silla de ruedas, pero desafortunadamente la niña se impulsó en una rampa con su silla y salió volando por el ventanal abierto, sufriendo la muerte. Posteriormente sus padres vendieron la propiedad para ya no recordar este terrible incidente. Mucho tiempo después se cuenta de una nueva familia adinerada que fue a ver la casa con su pequeño, un niño de la misma edad al de la niña inválida. Al estar mostrando la casa para sus padres, el niño se fue solo para explorar, sufriendo una muerte terrible cayendo de la misma ventana donde la niña había sufrido su accidente. Después de esto, las autoridades expropiaron el terreno y ya no lo pusieron a la venta nunca más, pues se dice que está maldito y es habitado por los espíritus de los niños que murieron de una forma desafortunada. Número 4. Lejos de la civilización, en los desiertos del norte de Chile, se encuentra un pequeño pueblo minero abandonado que le da al término pueblo fantasma un significado distinto. Se ha venido informando de casos que cuentan sobre numerosas personas que han viajado hasta allí y nunca regresaron. A finales del 1800, La Noria era un pueblo minero en auge, pero después de una serie de malas rachas económicas las minas se cerró y el lugar quedó desierto. Los residentes de La Noria vivieron bajo las peores condiciones de trabajo que rayaba la esclavitud. Muchos, incluidos niños, sufrieron horribles muertes por accidentes y malas condiciones de vida. Sus cuerpos fueron enterrados en un cementerio justo al pasar la ciudad. El cementerio de La Noria es uno de los más temibles y surrealistas lugares. La mayoría de las tumbas están abiertas. Lo más preocupante es el hecho de que muchas de las tumbas se han desenterrado, quedando abiertos los ataúdes y pudiendo observarse dentro y fuera de ellos, esqueletos parcialmente vestidos. La idea de ser trabajo de ladrones de tumbas es ridículo, pues son los cuerpos de los esclavos los que allí se encuentran.
Vecinos de pueblos se niegan a entrar en la noria, el cementerio, o incluso en las áreas circundantes. Cuentan que cuando cae el sol, las cosas empiezan a ser muy aterradoras. Los informes de actividad paranormal son comunes. Los testigos han comunicado que se oyen voces incorpóreas, gritos, pasos caminando hacia ellos. Otros han informado ver apariciones y sombras de personas por las calles, estando totalmente sin personas en su interior, más que los propios testigos. Los lugareños de Chile también dicen haber visto niños vagando por el lugar abandonado de las escuelas, en plena noche. Si visitas este lugar tan misterioso, probablemente podrás ver huesos humanos esparcidos a través de este enorme lugar fantasma. Solo recuerda, si decides aventurarte, la forma más cercana de civilización es una gasolinera que está a 20 kilómetros de distancia. Número 3. Ohio, es en esta tranquila ciudad universitaria donde se encuentra un antiguo hospital psiquiátrico del que se ha hablado mucho por los sucesos paranormales que le rodean. De Ridges, este asilo es muy conocido en tal ciudad, estuvo abierto en los años 1870. Se trataban allí clase de patologías. Había enfermos mentales, por supuesto, pero también gente afectada de tuberculosis o, incluso, personas con depresiones nerviosas. Muy rápidamente el asilo empezará a ganarse una reputación siniestra. Y con razón. En los años 30 se practicaban allí lobotomías y sus métodos eran bastante horrorosos. Utilizaban jeringas gigantes que hundían a través del globo ocular hacia la parte del cerebro que, según los doctores, podía controlar el comportamiento. Estas prácticas extremas y entorno austero del asilo fascinan y asustan a los habitantes de Athens. Este edificio es a la vez inmenso e impresionante. Y estas características son en parte responsables de que mucha gente lo encuentre horroroso. Ciertos estudiantes incluso creen que está encantado. Circulan historias horrorosas alrededor del hospital psiquiátrico. La más célebre es sin duda alguna la de una joven pensionista del asilo, Margaret Schilling. Esta tenía la costumbre de escaparse y de vagar por todas las zonas en el edificio. Un día que estaba escapada, desapareció de verdad y, evidentemente, comenzó su búsqueda. Durante largas semanas se buscó a la desaparecida sin éxito, hasta un día de enero de 1979, cuando por fin la encontraron. Había muerto, yacía sobre el suelo. Algunos creen que estaba enferma y que falleció a causa de un ataque cardíaco. Una parte extraña del relato es la afirmación de los enfermeros, que afirman que al retirar el cadáver ocurrió un fenómeno muy extraño. En el mismo lugar donde yacía su cuerpo, encontraron una mancha sobre el suelo. Era toda su silueta. Más increíble todavía es que esta mancha sobre el suelo, que dibujaba perfectamente el cuerpo de la difunta, estaba incrustada en la piedra. Repetidas veces y bajo diferentes procedimientos, se trató de borrar la mancha del suelo, pero fue en vano. Hoy todavía se puede ver la silueta en el suelo de la habitación. ¿Cómo explicar tal fenómeno? Científicos afirman que cuando se muere y el cuerpo se derrumba sobre el suelo, especialmente en un lugar soleado, el cuerpo se descompone y los fluidos pueden escaparse e incrustarse en la tierra. Por tanto, es posible que algunos compuestos químicos del interior del cuerpo se filtraran en el suelo. Esa sería la explicación científica, pero para otros la explicación es más paranormal. Esta mancha indeleble a través de los años es la prueba irrefutable que el alma de Margaret no encontró el descanso y que continúa vagando por los lugares aledaños. De hecho, 3 años después de la muerte de Margaret, una estudiante creyó percibir la silueta y se aventuró en la habitación maldita. Su curiosidad le iba a costar caro. Una noche la estudiante se despertó y se encontró cara a cara con la silueta de esta mujer. Esta visión la aterrorizó grandemente. Según cuenta, esta chica no fue capaz de hablar en días. El terror no le dejaba hacerlo. Una semana más tarde de la aparición, la encontraron muerta en su habitación. Se había suicidado. El espíritu de Margaret continúa actualmente vagando los lugares. Que sepas que si viajas a Athens buscando resolver el misterio, la habitación maldita no está abierta, está prohibida al público. Número 2. Los túneles de las catacumbas en París, Francia, aguardan en sus criptas un sinnúmero de esqueletos. Fácilmente se puede decir que estás caminando sobre los muertos.
Nos referimos a un cementerio del siglo XVII que se encuentra en una maraña de túneles por debajo de la Ciudad del Amor, conocido popularmente como Catatumbas de París. Las paredes de este sitio se encuentran adornadas con los restos óseos de personas reales. Cuenta la historia que como los cementerios de París estaban abarrotados, esta macabra construcción fue creada para albergar los restos de los muertos en el silencio de la noche. Casi la totalidad de los túneles fueron decorados con huesos de seres humanos y, por supuesto, muchos de los que han visitado el sitio dicen haber tenido alguna especie de experiencia paranormal. Muchas personas también dijeron haber tenido visiones y sensaciones inusuales al visitar los túneles de la catacumba, como figuras sombrías, ropas siendo movidas, e incluso algunos fueron perseguidos por muertos y por luces del más allá. Número 1. ¿Existe algún lugar de la Tierra donde tengan lugar avistamientos ovnis vinculados con actividad poltergeist, portales interdimensionales, humanoides de origen desconocido y encuentros con lobos mutantes? Aunque parezca increíble, este lugar existe. El rancho Skinwalker, en el condado de Utah, es sin duda uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta y donde han tenido lugar casi todas las categorías del mundo paranormal. El rancho Skinwalker, también conocido como el rancho Sherman, se encuentra situado al noreste de Utah y rodeado por montañas y peligrosos acantilados. Periodistas intrépidos que se han atrevido a traspasar esta propiedad privada han asegurado ser testigos de avistamientos de ovnis y extraños encuentros. Muchas personas creen que el lugar ha formado parte de algún proyecto científico de alto secreto, mientras que otros atribuyen todos estos fenómenos a una antigua maldición india. En el año 1951, un profesor de ciencia de una escuela cerca del rancho Skinwalker, llamado Junior X, inició una investigación en el lugar. Su interés comenzó cuando él y sus estudiantes observaron un misterioso objeto volador no identificado sobre el rancho. Según la investigación, Hicks pudo documentar más de 400 fenómenos paranormales diferentes, pero también descubrió una antigua leyenda india asociada al lugar. La tribu india, Ute, no se acercaban por esas tierras por el hecho de que creían que estaba maldita y habitada por un gran número de criaturas míticas, conocidas como Skinwalkers. Para los Navajo, los Skinwalkers eran brujas con la capacidad de cambiar su forma. Sin embargo, estas brujas no formaban parte del mundo de los vivos. De hecho, eran consideradas espíritus. Como resultado de esta creencia junto a la actividad paranormal, bien documentada en toda la zona, el rancho Skinwalker fue considerado uno de los lugares más paranormales en todos los Estados Unidos. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Dime, ¿estás de acuerdo con estos lugares? Si es así, podrías decirme cuál fue el que te sorprendió más, o decirme si conoces otros lugares más terroríficos. Sin más que decir, hasta la próxima.